Bendiciones. De nuevo, el maestro José Briceño transmitiendo, exponiendo, presentando, como siempre, las verdades del reino eterno. Ayer me hizo una pregunta, en una conversación que tuvimos, un pastor me dijo: maestro, yo no creo que nadie, por muy maestro que sea y por muy bueno y por muy usado por Dios, yo no creo que nadie tenga la verdad absoluta. No sé qué usted piensa de eso, maestro. Le dije: bueno, permítame con toda la sencillez, la humildad, la prudencia y la sabiduría que he recibido del Eterno, hacerte una corrección. Si lo que yo estoy enseñando o lo que estoy enseñando no es absoluto, no es la verdad verdadera, no es lo que el texto sagrado quiere decir, entonces yo estoy haciendo un mal trabajo. Porque el trabajo que Dios nos llamó a nosotros como ministros, cualquiera que sea los 5 ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, es perfeccionar a los santos. Para eso debemos tomar la tarea, la responsabilidad, la dedicación, el esfuerzo, la abstinencia, el compromiso de ser estudiosos, de ser amante del estudio de la palabra. Perdone usted el vulgo, no la obscenidad, el vulgo, de sufrir una adicción por el texto sagrado. O sea que cuando deje de estudiar el texto sagrado, yo sufra de convulsiones positivas y que me lleven a estudiar, porque es que de esto vivo. Esto es lo que me mantiene, esto es lo que me sostiene. Debemos ser estudiosos de las Escrituras para indagar, escudriñar, investigar, hacer estudios precisos, concisos, detallados, desde el punto de vista polifacético, exegético, sistemático, del texto sagrado, para descubrir el pensamiento de Dios que está registrado en el texto sagrado, parte del pensamiento de Dios, no todo, imposible, para descubrir el pensamiento de las tinieblas, cómo piensa Satanás, los demonios, los súbditos, y para descubrir el pensamiento de los hombres, en que en su obstinación ellos opinaron, ellos hicieron ave. Entonces, ¿cuál es la tarea de los 5 ministerios? Investigar para obtener la verdad absoluta. Esto quiere decir que cuando el maestro Briceño se presenta en la escena a presentar sus liturgias, los mensajes, las enseñanzas, pues estoy sumamente convencido, seguro de que lo que voy a presentar es absoluto, de no estoy perdiendo el tiempo, estoy conduciendo al pueblo de Dios a un camino errado, tergiversado, divergente. Vulgarmente lo estoy conduciendo a una falsa doctrina. Ahora, el que usted me diga a mí que todavía no conoce la persona que tenga toda la verdad absoluta, esa es otra cosa. Porque nadie tiene toda la verdad absoluta, solamente Dios. Repito, solamente Dios tiene la verdad absoluta. Nadie la tiene. Pero Dios se encarga de impartir, iluminar esa verdad absoluta, parte de ella, a Juan, a Pedro, a Andrés, a los que Él llamó. Él se encarga de repartir las iluminaciones de lo que está escrito en Revelación, que se escribió por inspiración de esa verdad absoluta, para que lo obtengamos y de esa forma hagamos el trabajo de perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo del maestro Briceño. Por eso siempre le he dicho, si lo que enseño alguien se da cuenta o descubre por el texto sagrado que no estoy en la verdad absoluta, que lo que estoy transmitiendo no es una verdad verdadera, es parcial,
en su defecto es una falsa doctrina, pues el maestro Briceño no tiene problema con que me llamen, que me lo demuestren por el texto que estoy equivocado y yo me retractaré de lo que estoy enseñando. Martín Lutero le dijo al clero: demuéstrenme por las escrituras que estoy errado y equivocado y me retractaré de lo que he enseñado y de lo que estoy enseñando. No se lo pudieron demostrar acerca de la justificación por gracia, no por obras. Mire, el hecho de que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en los diferentes ministerios, cualquiera que sea, apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro, hayan divergencias o diferencias de, entre comillas, de opiniones teológicas, porque esto no se trata de una opinión teológica, se trata de exponer la verdad teológica, la verdad verdadera, la verdad absoluta. El hecho de que en los ministerios haya divergencias, no haya una coinonía, un acuerdo en las exposiciones teológicas, es porque no está la verdad absoluta presente. No está. Porque usted le pregunta a un cardiólogo, a 15, óigase bien esto, preste atención. Usted le pregunta a 15 cardiólogos qué es cardiopatía. Los 15 cardiólogos le van a dar a usted el mismo concepto, patológicamente hablando del fenómeno, que es cardiopatía en relación a la cardiología. ¿Por qué? Porque el concepto de cardiopatía es uno solo. Usted no va a escuchar a un cardiólogo decir: a mí me parece, otro dice tal vez, otro dice a lo mejor, otro dice quizás, el otro dice puede ser, el otro dice ahí me dijeron, otro dice ahí yo escuché. No, porque el concepto de cardiopatía es uno solo. Igual pasa con la verdad bíblica. En relación al principio y a la verdad, teológicamente hablando, el pensamiento de Dios es uno. Es decir, te lo voy a exponer de esta forma. ¿La salvación para Dios se pierde o no se pierde? Las dos no pueden ser. Es una. La verdad absoluta es una. ¿Cuál es el trabajo de los ministerios? Los 5, ya los nombré. Es indagar, escudriñar, buscar la forma de cómo conseguir esa verdad absoluta. No mi opinión, no ahí me parece, no tal vez, no quizás, a lo mejor, no. Esto es lo que quiere decir el texto sagrado. Y cuando nosotros buscamos en el texto sagrado, indagando, usando los códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una buena exégesis de las escrituras y escudriñar bien las escrituras y dar al grano y dar al hoyo, y ser certero con la interpretación bíblica, no propia, sino la iluminación que el Espíritu nos da como producto de haber investigado con diligencia y con propiedad las Escrituras, pues el concepto va a ser uno solo. La verdad va a ser uno sola. ¿Se pierde o no se pierde? Es como esto. Escatológicamente hablando, el arrebatamiento de la iglesia. ¿Es antes de la tribulación? ¿Es durante de la tribulación? ¿Es después de la tribulación? No hay tribulación, no hay arrebatamiento de la iglesia, porque para muchos ya dicen que no hay arrebatamiento de la iglesia. De estas escuelas que presentan diferentes pensamientos, ¿cuál es la verdad? Porque las 4 o las 5 no pueden ser de Dios. Repito, las 5 no pueden ser de Dios. Para Dios, la iglesia es arrebatada antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, o en su defecto, para Dios no hay arrebatamiento de la iglesia, sino que ella pasará por la tribulación completa. De paso, no hay arrebatamiento, ya Cristo no viene por la iglesia. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los 5 ministerios? Oye, vamos a investigar, vamos a escudriñar, vamos a buscar, vamos a indagar. Y vamos a descubrir cuál es el pensamiento de Dios. De modo que cuando descubramos, o mejor decir, corrijo, cuando el Espíritu Santo nos descubre el pensamiento de Dios, en una iluminación que tenemos del texto sagrado, de lo que está escrito en revelación, que se escribió por inspiración, los dos tipos de inspiración, teuneuto y ferómeno. Entonces, cuando vamos a tener todos
a conocer todos el pensamiento de Dios y tendremos un solo concepto, una sola verdad en relación a la salvación o en relación al arrebatamiento de la iglesia. Darles una información. Quiero darles, ya esto fue una introducción, 2 informaciones le quiero dar. Primero, voy a presentar un estudio completo, digo completo, en lo que he investigado, estudiado, indagado, y lo he hecho desde el punto de vista sistemático, o sea, lo he plasmado en un orden para enseñarlo, un estudio acerca de lo que es la hermenéutica sagrada. Ya estamos pronto a salir con ese estudio. Hermenéutica sagrada. Oído, presta atención. No se me vaya a cerrar, porque cuando uno habla de hermenéutica, inmediatamente la gente piensa, aunque no son todos, pero algunos piensan, porque ya esa es la información que se ha dado, una información errada y tergiversada en relación a la hermenéutica sagrada, que la hermenéutica es pagana, que eso es pagano porque es de metodología griega. Resulta que es totalmente falso. La hermenéutica como un arte, como un sistema que te encierra y te guarda endógenamente, intrínsecamente, códigos, reglas, leyes y principios de interpretación, no tiene nada de paganismo. Entiendo que el término hermenéutica procede del término Hermes, quien era el nombre que llevaba un intérprete de los dioses Júpiter y Zeus llamado Hermes. De ahí es donde procede el término hermenéutica. Pero quien era el pagano era Hermes como persona e intérprete de los dioses Júpiter y Zeus. Se movía mucho en el paganismo griego. Pero eso no le resta la credibilidad que tienen, que están endógenamente, intrínsecamente dentro de la hermenéutica como un arte, como un sistema. Por eso es que, oído, una persona que no conozca los códigos, reglas de interpretación, principios de interpretación, leyes de interpretación que están dentro de la hermenéutica para hacer un estudio de las escrituras, pues es una persona totalmente analfabeta. Y oído, que esto es duro lo que voy a decir, son verdades inconvenientes, que a muchos ministros no les conviene que el maestro Briseño lo diga, pero es una verdad. Muchos ministerios, no son todos, pero los hay. Oído, no son todos, pero los hay. Muchos ministerios son analfabetas en el estudio de las escrituras. Viven en el mundo del analfabetismo. Y cuando digo que son analfabetas, no estoy diciendo que son gentes que no saben leer ni escribir en el sentido común y acostumbrado. Me estoy refiriendo al nivel de analfabetismo que tienen el no saber estudiar las escrituras porque no conocen el contenido de lo que está intrínsecamente, endógenamente en la hermenéutica como método de interpretación. Por decir algo, oído, por decir algo. No conocen, no toman en cuenta el emisor, el receptor, el cronista, la comunicación, la causa de la comunicación, el contexto histórico, la idiosincrasia, las culturas, los tiempos. Es decir, quién lo dijo, a quién se lo dijo, quién hizo recopilación de lo que se dijo, de lo que sucedió,
bajo qué cultura se escribieron esas cosas. Porque la Biblia fue escrita, la Biblia fue escrita en 1500 años. Diferentes tiempos, diferentes épocas, diferentes culturas, diferentes escritores. Entendemos que es un solo autor, que es el Espíritu Santo. Entonces, el tratar de estudiar o de entender el texto sagrado bajo nuestras culturas, en el sentido nuestro son culturas occidentales, y no irnos a las culturas orientales, que fue donde se escribió el texto sagrado, la mayoría de ellos, señores, sería el transculturizar y llevar el pensamiento bíblico a nuestras culturas, que no tiene nada absolutamente que ver con ellos. Por eso es que hay muchos en nuestras iglesias de ministerios que han caído en el terreno del hiperliteralismo. ¿Qué es el hiperliteralismo? Que solo están enseñando lo que dice la Biblia, pero no lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué usted cree que hay muchas iglesias que le están mandando y dando la orden, porque si no es pecado, a muchas mujeres a colocarse el velo? ¿Por qué? Porque quien expuso esa doctrina, su doctrina, porque no es de Dios, en su iglesia, porque parece que Dios no está ahí en el negocio de esa congregación, que ese tipo de persona que pastorea, solo que tomó el caso que Pablo escribió en la carta a los Corintios, donde le mandó a poner velo a las mujeres, el cual hay un sentido cultural allí, que es una verdad que es circunstancial, pero que no es trascendental. Y ahí se ve la razón, el por qué Pablo le manda a poner velo a la mujer. Porque en lugar del velo, la mujer tiene el cabello. Eran las mujeres que tenían el pelo corto, que hacían culto a la diosa Afrodita, a la diosa Diana, se hacía cultos a ellas. Y la mujer prostituta se identificaba cuando se rapaba la cabeza, se cortaba el cabello. Muchas de estas mujeres conocieron al Evangelio y estaban congregándose con el pelo corto, ni modo que les creció de una vez. Inclusive estaban siendo usadas por el Espíritu para ser profetizas. El que está en los Corintios le escribe a Pablo: tengo este problema, ¿qué hago? Pablo dijo: ponle velo. En lugar del cabello, ponle velo hasta que el cabello les crezca. Dice bien claro el texto. Pero agarraron ese pedazo que está en la Biblia, literalmente, tal como está escrito, hiperliteralismo se llama eso, y se lo enseñaron a la iglesia y se lo impusieron a la iglesia como doctrina. Resulta que eso no es bíblico, eso no es escritural. ¿Por qué lo hice? Porque soy un analfabeta, porque no conozco la hermenéutica y los principios, códigos y reglas que encierra la hermenéutica como arte o como un método de interpretación. Aquí tengo un problema grave. Entonces, el analfabetismo, el alto nivel de analfabetismo que tenemos en nuestros ministerios, está llevando al tipo de personas, de ministros, no sé si se podrían llamar ministros, pero de ministros, que en vez de ser ministros de gracias, caen en el terreno de la desgracia, son unos desgraciados como ministros. Y le imparten desgracia al pueblo. ¿Y esto es por qué? Porque no conocen, no saben utilizar los códigos, reglas de interpretación, y no los utilizan porque no los conocen. Y si solo dicen lo que dice la Biblia. Otros entran en el terreno de la eisegesis. ¿Qué es eisegesis, maestro? Cuando le das a la Biblia tu propia interpretación. Esa es tu propia interpretación. Pero Dios no nos mandó a nosotros a caer en el terreno de la eisegesis ni del terreno del hiperliteralismo. Dios nos condujo y nos llama a entrar en el terreno de la exégesis. Oiga, exégesis. Hacer un estudio de las Escrituras utilizando los códigos, reglas, principios y leyes de interpretación que están en la hermenéutica, y que el Espíritu Santo se va a encargar, cuando yo soy diligente y sé estudiar las Escrituras, porque no soy una analfabeta, lo sé hacer, sé trabajar con estos principios. Entonces el Espíritu Santo se va a encargar de iluminarme las verdades que están plasmadas en el texto sagrado.
El maestro Briceño quiere dar un estudio de hermenéutica sagrada. Lo voy a dar. Ya vamos a empezar a arreglar el escenario, que es la otra información que voy a dar. Y con esto finalizo esta participación. Oído la otra información que voy a dar. Estamos en la adquisición de comprar los equipos de producción de videos para hacer un trabajo, construir una plataforma o un estudio se puede llamar de grabación de videos privado, donde empecemos a hacer un trabajo y a grabar todos los estudios que tengo en YouTube, que son de hace 20 años atrás. Lo que tengo ahora no es lo que hace 20 años di. Mire, yo no tengo que decirlo. Con humildad y con sencillez lo digo. El Espíritu Santo me ha llevado a mejorar en muchas cosas. De paso, los videos que están en YouTube, viejos, lo van a sacar de las plataformas porque ya no tienen una alta resolución y están pidiendo una alta resolución. De modo que vamos a empezar a comprar los equipos, digamos cámaras, digamos el combo de luces, digamos por lo menos un micrófono profesional, digamos el trípode o lo que vulgarmente llamamos las patas, así, donde se coloca la cámara para grabar los mensajes nuevos que vamos a empezar a dar. Ya un hermano me llamó y me dijo: maestro, yo voy a donar el trípode. ¿Cuánto necesita? Vamos a comenzar con una cámara. Por lo menos tienen, o deben, no es que tienen, deben haber 3 cámaras, diferentes ángulos. Vamos a adquirir el ponchador para las 3 cámaras, pero vamos a comenzar con una. Y le pedí que si podía enviarme el trípode. Ya me envió la ruta de la compra que hizo por Amazon. Y el trípode me llega, creo que el lunes o el martes, a la casa. Hoy vine al mercado a hacer visualización de las cámaras. Una cámara de alta resolución, 4K, lo que llaman 4K en inglés, 4K, para empezar a grabar los estudios. No son caras, pero son costosas, porque son cámaras de calidad. Para eso, el maestro Briceño, míreme bien, présteme muchísima atención, porque nunca me he prestado por este medio para manipular, intimidar, controlar o caer en el terreno de la conmiseración, es decir, dar lástima para pedir una ofrenda generosa. Nunca lo he hecho. Cierto que al final de todos mis estudios yo pido una ofrenda, porque el obrero es digno de su salario. Dice el texto que el que predique el evangelio viva del evangelio, no sea un vividor del evangelio, no viva del evangelio. No pondrás bozal al buey que trilla. Y sí, el maestro Briceño necesita de su ayuda, de su colaboración, de su impulso económico para adquirir todos los equipos de producción de videos para empezar a transmitir por YouTube. Aún vamos a empezar a entrar en lo que llaman, ya entramos, ya vamos por los 16,000 seguidores en TikTok. 16,000 seguidores en TikTok. Vamos a empezar a hacer el trabajo, comenzando con el estudio de hermenéutica, porque si yo no te enseño a estudiar las escrituras, tú no me vas a entender lo demás que teológicamente voy a hablar, porque la hermenéutica no es teología. La hermenéutica es un arte, es un modo, es un combo que encierra varios
códigos, reglas y principios de interpretación para hacer una investigación de las escrituras. La hermenéutica se usa hasta en el campo de la investigación científica, de la astronomía y para ustedes contar. No solamente se adjudica a lo sagrado, también se utiliza para lo sagrado, por eso se denomina hermenéutica sagrada. Entonces, para empezar a hacer este trabajo, necesito de todos mis seguidores, todos los que creen en este ministerio, creen en el ministerio que Dios le dio al maestro Briceño. Tenemos gentes agradecidas de este ministerio. Pablo dijo: sé copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. Es tu deber. Lo mío es estudiar, indagar, escudriñar para enseñarte. Tú trabajas, tienes dinero, conviértete en un socio inversionista de este ministerio, donde vas a aportar, aunque sea un grano de arena mensual, maestro, para ese ministerio. Queremos alquilar un local donde hagamos un equipo, pero una cosa mata demonio, de equipo de grabación, pero con grúas, bien profesional, porque Dios se merece lo mejor. Porque no solamente me voy a encargar de grabar mis estudios, sino que voy a empezar a invitar con fondos, a invitar a maestros como Armando Alducín, grabar sus estudios y enviarlos por YouTube, subirlos al portal, como un Shu Olivares, como podría yo decir, entre muchos, invitarlos, que yo sé que son buenos en la enseñanza, porque no voy a perder tiempo con gente que estén predicando y enseñando religión, mentiras, engaños y falsa doctrina. Necesito que usted me ayude. Sí, ayúdeme, porque voy a empezar a grabar los nuevos videos, la nueva producción para YouTube. Ya mandamos a hacer la nueva presentación. Mi hermano, amigo, querido, que está en Venezuela, en Upata, el conocido periodista, comunicador social profesional, que es la voz que identifica el ministerio, palabra de iluminación, Jesús Soberano Señor. Ya le mandé el texto de la nueva presentación de la nueva plataforma educativa de YouTube. Se llama el señor Kenneth Cabeza, que está en Upata, Venezuela. Ya le mandé, le envié todo, ya está pronto a enviarme esa producción para después montarle las imágenes, y tenemos ya la presentación y la culminación. Lo que falta, ¿qué es? Grabar los videos, pero nos falta las cámaras, las luces, micrófonos. Por ahí viene un micrófono que me lo ofrecieron, pero no voy a estar llamando a la gente. ¿Para qué pasó con el micrófono que me ofreciste? No. Esto es un terreno en el que el maestro Briceño está cayendo, de pedir de esta forma. No estoy manipulando, intimidando, controlando, ni cayendo en el terreno de la conmiseración. Solo pedirle una ofrenda a todos aquellos que creen en el ministerio. Los que estén acá en los Estados Unidos de Norteamérica, aún fuera de los Estados Unidos, que puedan hacer las transferencias por Zelle, lo pueden hacer utilizando mi usuario de Zelle a nombre de José Briceño, que el usuario es mi número telefónico, 786-604-3352. Si estás fuera de los Estados Unidos, más 1-786-604-3352. Ahí está. Lo puedes hacer por PayPal siendo mi usuario, mi correo electrónico, josn77bricenoa77@gmail.com. Repito, josn77bricenoa77@gmail.com. A nombre de José Briceño, por PayPal lo puedes hacer. También puedes enviarlo por Western Union a nombre de mi esposa Tamara Vera de Briceño. A nombre de mi esposa Tamara Vera de Briceño. Así. Muy agradecido. Quisiera, por favor, volver a grabar otro video para decir a la gente que ya no envíe más, como hizo David. David pidió una ofrenda al pueblo para construir el templo de Dios, y ya tuvo que decir a la gente que no trajeran más. Fue tanto lo que trajeron, lo que le trajeron al hombre, hermano, que ya David dijo: no traigan más.
Quisiera grabar otro video y decirle, por favor, no traigan más. Si usted cree en el ministerio del maestro, en la seriedad del maestro, en la responsabilidad del maestro, usted, aunque sea con $1 que aporte, 1 millón de seguidores, con $1 que usted aporte, eso es suficiente. Los quiero mucho, los respeto bastante, los admiro. Y si alguna vez el maestro Briceño les ha ofendido con la enseñanza que él ha dado porque usted no la ha entendido, pido perdón, perdóname. No fue mi objetivo, perdóname. Si no entiendes algo que enseño en YouTube, llámame. Mira, yo no tengo problemas con que tú me llames o me escribas a mi WhatsApp. A mí no se me ha ido el ministerio a la cabeza. Ni siquiera tengo guardaespaldas como para que me estén cuidando. A mí me cuidan los ángeles del Señor. Si vives en Dallas o en las adyacencias, estás cerca aquí en Dallas y quieres conocer al maestro Briceño, quieres compartir una cena, un café con él, llámame, maestro, aquí estoy, quiero conocerlo, quiero compartir con usted, quiero llevarle una ofrenda personalmente. Yo te atiendo con honores, con muchos honores. Gracias a nuestro gran Dios y Señor y nuestro Teantropos, el Dios hombre, Jesucristo, que está a la diestra del Padre. Pronto te estaré mostrando todas las compras que vamos a hacer con el dinero que tú vas a estar enviando, ¿ok? Los quiero, los amo y los respeto. Se despide el maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.